Bueno, buenas tardes, hermanos. Gracias a Dios estoy vivo de nuevo. Eh, Estuve fuera dando unas conferencias en Monterrey, sumamente agotadoras por mucho. Fueron como 5 conferencias seguidas. Casi me quedaba sin voz, pero allá me dio un flu que llegué vivo de milagro acá. Pero estuve unos cuantos días ahí, pero nos gozamos mucho, hermano. No solamente conferencias, sino tuvimos la oportunidad, Claudia y yo, de aconsejar a varias familias con problemas muy fuertes en su vida y creo que el Señor nos usó de una manera muy especial, muy especial. Así que Claudio ahora está en una misión especial con los nietos, pero bueno, pronto va a estar acá de nuevo. Vamos a orar, hermanos, en esta hora. Vamos a pedir al Señor que Él nos ayude y hable por medio de su palabra. Hoy vamos a terminar la serie acerca del servicio, por lo tanto hoy va a ser algo un poquito diferente. No va a ser el típico sermón que yo doy, preparo, porque va a ser más bien de resumen. Hay algunos puntos que yo creo que son importantes tocar, así que lo voy a hacer como manera de resumen, pero espero que sea de bendición. Padre Santo, te doy gracias por la oportunidad que me das, Señor, de poder predicar tu palabra. Y te ruego en el nombre de Jesús que tú me llenes de tu espíritu para que yo pueda hablar como conviene. Padre, ninguno de nosotros somos capaces por nosotros mismos, sino dependemos de tu Espíritu Santo. Por eso, Padre, te rogamos en esta hora de que seas tú hablando a tu pueblo de una manera especial. En el nombre de Jesús. Amén. Alejandro Magno, Alejandro el Grande, fue uno de los comandantes más renombrados e importantes de toda la historia de la humanidad. Llegó un punto donde el imperio griego conquistó prácticamente todo el mundo conocido de aquel entonces. Y se dice que Alejandro, después de conquistar al mundo, empezó a llorar. Muchos de ustedes tal vez conocen esa historia. Y cuando le preguntaron por qué tú lloras si acabas de conquistar al mundo, y él dijo, lloro porque no hay más mundo que conquistar. Y a veces así pasa con el ser humano, porque no, tal vez llegamos a Estados Unidos o tal vez en la vida no ponemos metas o sueños, o lo que llaman el sueño americano, y uno lucha, trabaja por alcanzar ciertas metas en la vida, pero lo que sucede es que hay veces que cuando la logramos, se crea un vacío, todavía la persona siente un vacío. Hay personas que sueñan con jubilarse, ¿verdad? Otros sueñan con sacarse la lotería. Y hay veces que cuando lo consiguen, siguen sintiendo un vacío. Los que añoran jubilarse, cuando se jubila después caen en depresión. No todos, pero esto es muy frecuente. Hay veces que cuando se pierde el compañero o la compañera de la vida, las personas dicen, bueno, ¿y ya para qué vivo? ¿Verdad? Eh, Incluso si usted todavía está trabajando, logrando metas, usted puede llegar a un punto donde sienta una apatía, un desinterés por la vida, la pérdida de motivación. A veces hay sentimientos de vacío y esto puede suceder también en el cristiano, sentimiento de vacío, de falta de sentido, como que sí estoy trabajando, estoy haciendo esto, me va bien, pero todavía siento algo como que no me llena, ¿verdad? A veces eso se traduce en problemas para tomar decisiones, eh, incertidumbres, falta de metas, de motivación. Esto incluso a veces llega a tocar la parte física donde la persona pierde el sueño o el apetito, o hay cambios con el apetito, come mucho, come poco. En fin, la persona sabe que algo le falta, y vuelvo a aclarar, esto también sucede o puede suceder con un cristiano,
donde llega el punto donde la persona se aísla, tiene pensamiento de desesperanza y parece como que nada satisface. Vamos a poner, usted luchó por una casa, pagó la casa. Bueno, ya, ¿y ahora qué? Usted luchó por tener un carro, ya lo tuvo, ¿y ahora qué? Soñaba viajar, viajó, ¿y ahora qué? Le cuenta a usted que tan bonito es Grecia y la gente nada más se le queda mirando así. Y fui a Roma, sí, y uno puede en la vida ir conquistando ciertas metas y después tú te preguntas, ¿y ahora qué? Hay como un vacío, hay como algo que no satisface por dentro. ¿Y sabe por qué sucede eso? Porque nosotros no hemos descubierto cuál es el propósito específico que Dios tiene para con nuestra vida. A veces queremos lograr el sueño americano, pero no el sueño divino, es decir, el sueño que Dios tiene para tu vida. Y le voy a decir algo, solamente cuando nosotros encontremos el propósito para el cual Dios nos creó, es que usted se va a sentir completo. Hasta que usted no entienda cuál es el propósito que Dios tiene a su vida, va a sentir un vacío. Va a sentir que nada realmente satisface. Ahora, yo les invito a que hoy meditemos en el propósito de la vida desde el punto de vista bíblico. ¿Les parece? Mire, hermano, para encontrar el propósito de la vida hay que entender el propósito divino. Si yo entiendo el propósito de Dios, entonces yo voy a entender mi propósito. ¿Estamos claros hasta ahí? Muy bien. Si nosotros leemos 1 de Pedro, capítulo 1, verso 18, dice la palabra, sabiendo que ustedes fueron rescatados de vuestra vana manera de vivir, las cuales recibieron de sus padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ahora ve el verso 20. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de ustedes. Si ustedes ven por 1 de Pedro, capítulo 1, verso 18, ya Dios tenía destinado a Cristo antes de que el mundo fuera. Ya Dios había designado a Cristo para un día ir a morir en la cruz. De tal manera, note el plan, hermano. Antes de la fundación del mundo, Dios tenía destinado a Cristo porque Él sabía que el hombre iba a pecar y Él sabía todo lo que iba a suceder. Muy bien. Algo interesante que se ve en Efesios capítulo 1, si busca Efesios capítulo 1, y usted lo ve en los versículos del 3 al 4, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ahora, en el verso 4 dice esto, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Nótese, Dios tenía destinado a Cristo antes de la fundación del mundo y Él nos escogió a nosotros antes de la fundación del mundo. ¿Entiende cómo se va viendo el plan de Dios? Este plan es incluso antes de que el primer árbol existiera, antes de que el primer rayo de luz se asomase en el horizonte. Dios tiene un plan soberano. Él destinó a Cristo, Él nos escogió a nosotros. ¿Estamos claros hasta ahí? Muy bien. Isaías 43:7, un pasaje muy conocido, dice que a todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice.
Entonces, por este pasaje nosotros entendemos que cuando Dios nos escogió antes de que hiciera al mundo, el propósito de Él fue para que nosotros fuésemos para su gloria. ¿Vamos a estar claro hasta ahí? Muy bien. Ahora, si nosotros vemos Romanos capítulo 8, verso 29, dice, porque a los que antes conoció, fíjense, no solamente Dios nos conoció, sino también Él nos escogió, todos los verbos en pasado, también los predestinó para que fuesen hechos, no porque alguien se hace hijo de Dios, sino porque el Espíritu Santo lo hace hijo de Dios, porque aquí el verbo está puesto en voz pasiva, donde el sujeto recibe la acción. Por lo tanto, a nosotros se nos predestinó para que algún día cuando nosotros naciésemos fuésemos hechos a la imagen de su Hijo. ¿Va viendo el plan? Desde antes de la fundación del mundo Él nos conoció, desde antes de la fundación del mundo Él nos escogió y con un propósito de que un día nosotros llegásemos a ser sus hijos y a la imagen de su Hijo. ¿Estamos claros hasta ahí? Entonces vamos entendiendo poco a poco cuál es el plan de Dios. Ahora dice Efesios 1:3, según nos escogió, vaya de nuevo, Él nos escogió en Él, ¿cuándo? Dice Efesios 1:3, ¿cuándo? Según nos escogió en Él, ¿cuándo? ¿Lo pueden leer ahí? Antes, escuche, antes de la fundación del mundo. ¿Sabe lo que nos dice esa escritura? Que Él te conoció a ti y a mí antes de que el mundo fuese. Ahora explíqueme cómo se puede hacer eso. Yo no sé. Eso es una cosa de Dios. La verdad es la verdad. Que lo entendamos completamente, difícil. Como yo digo como el salmista, son conocimientos demasiado maravillosos para mí. Pero lo cierto es que Él tenía destinado a Cristo porque sabía que el hombre iba a caer. Y un día que fuera a la cruz, sabía nuestros nombres, nuestros apellidos. Incluso el salmista dice, aún mi embrión vieron tus ojos. Y todo lo que tú habías puesto en tu libro que se formó así tal como tú lo tenías escrito en tu libro. Hermanos queridos y amados, nosotros formamos parte de un plan. Dios tiene un plan con esta tierra. Dios tiene un plan con esta humanidad. Dios tiene un plan para con sus hijos. Y dice que Él nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Ven? Muy bien. Ahora la pregunta es, ¿cómo yo sé en ese plan de Dios? ¿Cómo yo sé el propósito de Dios para mi vida? Porque, pastor, usted me está hablando de algo general. Yo quiero saber algo específico. ¿Cómo yo puedo saber cuál es el propósito de mi vida? Bueno, ese es lo que yo pretendo hacer. Mire, mi querido hermano, busque Efesios 2:10, si no está en la pantalla, porque Dios tiene un propósito específico para la vida de nosotros. Ve lo que dice Efesios 2:10. Porque nosotros somos hechura suya. Recuerda que nosotros habíamos hablado para que nosotros fuésemos hechos a la imagen de su Hijo. Bueno, nosotros somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Pero vean lo que sigue después. Para buenas obras, anote esa frase ahí si usted tiene algo con que apuntar. Para buenas obras. Ahora note otro detalle interesante. Esas buenas obras, note en qué tiempo está.
las cuales, es decir, las obras, las cuales Dios preparará, prepara o preparó, preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ella. Amén. Es decir, que Dios destinó a Cristo a morir en la cruz. Dios nos escogió antes de la fundación del mundo. Dios nos escogió para su gloria. Dios nos escogió para ser hecho a la imagen de su Hijo. Pero hay algo más que Dios preparó desde antemano antes de que el mundo fuese. ¿Y sabe qué cosa es? Ciertas obras, cierta actividad que usted y yo debemos de hacer. Pero todas estas cosas, hermano, están preparadas desde antes de la fundación del mundo. Es decir, usted podrá que no sepa cuál es el propósito de su vida, pero ya Dios tiene un propósito específico para con su vida porque Él ya las preparó. Ahora nos toca a nosotros descubrir cuál es ese propósito, pero ya esas obras, es decir, lo que Dios quiere que tú te ocupes, ya está preparado. Ahora entiende usted por qué a veces sentimos un vacío o sentimos como que nada me satisface. ¿Sabe por qué, mi querido hermano? Porque ni usted ni yo vamos a poder ser felices a menos que andemos en las obras que Dios preparó de antemano. Una vez que usted y yo entramos en el propósito de Dios para tu vida, tú vas a sentir paz. Tú te vas a sentir usado por Dios en una manera especial y tú vas a sentir el gozo del Señor porque el Espíritu Santo de Dios te va a decir, sí, aquí es, aterrizaste a mi voluntad. Dios tiene una voluntad soberana. Dios te escogió a ti y tiene un plan desde antes de la fundación del mundo para que tú andes en ellas, para que tú te deleites en él y tú puedas ser usado por Dios en una manera grande y poderosa. Ahora, gloria a Dios. Dios ha definido, y ahora vamos ya un poquito más a lo específico. Dios ha definido la función específica en la vida en la vida en medio de esas obras que Dios preparó de antemano. Véalo cómo lo hace. ¿Cómo es que Dios prepara el propósito de tu vida y el mío? Bueno, lo hace poniéndonos a nosotros en un equipo. Y yo le invito, hermano, que usted vea la iglesia de una manera diferente. Yo sé que por la tradición tenemos la costumbre de ver la iglesia, un lugar donde yo voy el domingo en la mañana, llevo a mis hijos para que aprendan la Biblia, a escuchar el sermón, aprender más de la Biblia. Pero yo no sé si usted ha visto la iglesia como el lugar donde usted va a cumplir el propósito de su vida. Fíjese, cuando Dios prepara las obras desde antes de la fundación del mundo, Él a nosotros nos pone en una iglesia determinada. Puede ser aquí, puede ser en otra. Vea lo que dice 1 Corintios 12:27. Ustedes pues son el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Entonces, para Dios cumplir el propósito que Él tiene y el propósito en tu vida, Él nos pone en un equipo. Una iglesia, hermano, es un equipo que trabaja para la gloria de Dios. Amén. Para cumplir el plan de Dios, el plan eterno que Él tiene desde antes de la fundación del mundo. Por lo tanto, yo le invito a que usted vea la iglesia como el lugar que Dios usa para cumplir el plan eterno de Él. Por lo tanto, por eso es que Él forma una iglesia, por eso es que Él forma un equipo. Ve lo que dice en el verso 4 al 6 de 1 Corintios 12. Nos hace, hermano, parte, y cada uno de nosotros somos colegas en ese equipo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo.
Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas, en todos, no es en algunos, en todos es el mismo. Si nosotros vemos Romanos 12 que nosotros hemos estado viendo, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Es decir, ese propósito Dios lo lleva a cabo por medio de su iglesia. Y nos pone en un equipo donde todos somos colegas. Pero hay algo interesante en el 1 Corintios 12:7 que dice, pero a cada uno, no, y hermano, si usted tiene algo con que apuntar ahí o subrayar, ponga ahí, ponga debajo de la frase, pero a cada uno. Porque hay hermanos que me dicen, no, yo creo que yo no tengo ningún don. O tal vez a usted le ha dicho desde pequeño, usted no sirve para nada, pero en Cristo todos servimos para su gloria. Amén. En Cristo todos tenemos una valía. Valemos demasiado para Dios. A tal punto que el día que usted creyó en Jesucristo como Señor y Salvador, le fue dada la manifestación del Espíritu. Y la manifestación del Espíritu es un don, a lo menos un don especial que Dios ha puesto en su vida para que usted cumpla el propósito para el cual Dios lo creó. ¿Quiere usted saber cuál es el propósito de su vida? Le voy a decir algo, hermano. La única manera que usted va a descubrir, y en esto sí voy a ser enfático y dogmático, la única manera en que usted va a descubrir cuál es el propósito de su vida es que usted descubra cuáles son sus dones espirituales. Yo lo voy a repetir. La única manera en que usted descubre el propósito de su vida es cuando usted descubre sus dones espirituales o su don espiritual. ¿Por qué razón? Porque, hermanos, no le he dicho que Dios tiene un plan desde antes de la fundación del mundo. No he dicho de que Dios tiene obras preparadas desde antes de la fundación del mundo. Entonces, si Dios tiene una obra preparada para nosotros desde antes de la fundación del mundo, ¿qué hace Dios para que tú y yo podamos tener la habilidad de ejecutar esas obras? ¿Por medio de qué? De los dones espirituales. Es decir, los dones espirituales son esas capacidades espirituales que Dios te dio el día de tu conversión para que tú y yo podamos cumplir el propósito de las obras que Él preparó de antemano. Entonces, si yo descubro mi don, yo entonces entiendo, digo, oh, ok, es para esto que Dios me llamó. Es para esto que realmente Dios me quiere haciendo. Entonces, cuando descubres tu don, entonces vas a descubrir tu ministerio. Y nosotros tenemos una formulita, no sé si está puesta acá, y la ponen en la pantalla. ¿Cómo yo sé cuál es, no solamente mi don, el saber el don es el primer paso? ¿Ok? Pero hay una formulita que creo que está acá. Que es facilidad más fervor más fruto es igual al plan de Dios para tu vida. En pocas palabras, una vez que tú tienes los dones, el don o los dones, otra cosa que debes de saber es cuál es mi pasión. Hermano, cuando tú tienes un don para algo, va acompañada de una pasión. Hay hermanas que les gustan a los niños y sienten que Dios la llevó al ministerio de los niños. ¿Por qué? Porque esa es su pasión. Usted ve a los hermanos que están en media, ¿verdad? Hermano Jacob, usted lo ve el día entero él tiene una pasión por la fotografía, él tiene una pasión por estas cuestiones de media, y usted lo ve y él disfruta lo que está haciendo porque ese es su don y ese es su ministerio. Entonces, en pocas palabras, vigile cuáles son sus dones, haga un inventario de dones y vea cuáles son los dones, el don o los dones que
Dios le ha dado. Pero aquí 1 Corintios 12:7 dice que a cada uno de nosotros se nos ha dado a lo menos un don. Entonces, primeramente, los dones o el don, más la pasión. La pasión. ¿Verdad? Y después los resultados. ¿Dios realmente te está usando ahí? Es como, me recuerdo ahora, Howard Hendricks, a lo mejor ustedes lo han oído, un profesor muy notable. Yo tomé una clase con él en Dallas y contaba de que había un hermano que decía que tenía el don de predicación. Y él le dijo, hermano, ¿usted no tiene el don de predicación? Y dijo, sí, yo tengo el don de predicación. Y le dijo Hendricks, bueno, sabes que tú tendrás el don de predicación, pero nosotros no tenemos el don para escucharte. Entonces, bueno, a veces uno insiste, hermano, en ciertos dones, en ciertos ministerios donde uno no tiene el don. ¿Verdad? Dios me libre de meterme con la banda acá porque voy a desafinar todo y voy a llevar a todo el mundo por otro lado. Pero es que uno, por más que a usted le guste, usted puede tener una pasión por algo, pero no necesariamente esa pasión es su ministerio. Usted tiene que ver cuáles son los resultados. Cuando yo ejerzo mi don, ¿cuáles son los resultados? ¿El pueblo de Dios te confirma de que ese es tu ministerio? Entonces, vea, hermano, la ecuación. Dones más pasión, ¿verdad? Ese deseo que tú tienes, más los resultados. Te dicen a ti a cuál es tu don. Ahora, ¿cómo se debe de ejercer o se debe de llevar a cabo ese ministerio? Número uno, hermano, nosotros tenemos que adoptar una actitud humilde. Y Romanos, nosotros vimos esto, solamente voy a ir pasando. Romanos 12:3 dice, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre ustedes, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Vea, la medida de la fe, que es lo mismo que la manifestación del Espíritu de 1 Corintios 12:7. La medida de la fe que Dios repartió a cada uno, porque es que Dios ha repartido, y vuelve de nuevo, hermano, a la frase, a cada uno una manifestación del Espíritu, una forma en que el Espíritu va a manifestarse a través de tu vida y de mi vida. Por lo tanto, la primera cosa, hermano, es adoptar una actitud humilde. Hermano, por más que nosotros sepamos de la Biblia, nunca jamás vamos a ser suficiente por nosotros mismos. Nosotros tenemos que depender del Espíritu Santo de Dios, que es el que realmente hace la obra a través de nosotros. Pero nosotros tenemos que adoptar la actitud correcta. No porque yo sepa mucho, no porque yo tenga este título o tenga el otro, o no porque yo tengo 20, 30 años de pastor, eso me sube a mí el ego a pensar de que yo soy superior a las demás personas. Hay que tener mucho cuidado con eso, hermano, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia, da poder, da facilidad al humilde. Amén. Entonces, primera cosa, hay que adoptar una actitud de humildad. Dios siempre usa a la persona humilde. Aunque no tenga estudios, hermano, pero Dios usa a la persona humilde. Y aquí se trata de que Dios me use, de que yo pueda cumplir el propósito para el cual Dios me creó. Número dos, tenemos que usarlo. Los dones no son para congelarlo, son para usarlo. Mira lo que dice aquí en Romanos 12:4-8. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada. La gracia aquí no es la gracia de la salvación, es el poder de Dios para hacer en nosotros y a través de nosotros lo que es imposible para nosotros. Por lo tanto, según ese poder que opera en
nosotros. Recuerden que Pablo dijo, yo he trabajado más que todos los apóstoles, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Es el poder de Dios usándote a ti, usándome a mí, de tal manera que puede hacer cosas que sean imposibles para ti y para mí. Por lo tanto, ese poder va a usarnos primeramente cuando nosotros somos humildes. El poder de Dios va a actuar a través de tus dones y el Espíritu Santo va a ejercer ese poder a través de los dones que Él te ha dado. Vean lo que dice aquí, pero hay que usarlo. Si el de profecía, úsese. Ve aquí, úsalo conforme a la medida de la fe. Si tu don es el de servir, sirve. Y el que enseña, bueno, enseña, porque tienes ese don. El que exhorta, bueno, aquí la palabra exhorta es animar o consolar o aconsejar. Si tu ministerio es de consejería, pues adelante, métete en un ministerio que tenga que ver con consejería. El que reparte, el que está encargado de distribución de bienes, pues habla con la hermana Zamora, Elizabeth, y ella le puede decir de qué manera podemos servir a los hermanos de la iglesia, de la comunidad. Y dice que lo hagamos con liberalidad. El que preside, el que sea líder, tiene que hacerlo ¿con qué? Echándole ganas, con solicitud, con chispa. El que hace misericordia, que lo haga con alegría. En pocas palabras, cada don que Dios nos ha dado, que la gracia y el poder de Dios se manifieste, hermano, a través de nuestra vida. Hermano, y cuando tú sientes el poder de Dios, esa gracia de Dios trabajando a través de tus dones, tú vas a ver, wow, mira qué lindo fulanito se convirtió, el otro se convirtió, y eso le va a dar un gozo y le va a dar un sentido de propósito en la vida, porque entonces es cuando usted dice, ahora entiendo para qué Dios me escogió a mí antes de la fundación del mundo. Ahora veo para qué yo soy bueno, yo soy buena. Ahora es que yo veo la forma en que el Espíritu Santo quiere trabajar a través de mi don. Y entonces usted ve una vida llena de propósito. Hay planes. La cara, hermano, nos cambia porque estamos haciendo exactamente lo que Dios tenía preparado para mí antes de la fundación del mundo. Y he encontrado el lugar exacto donde Dios quiere que le sirva. Amén. Y ese es, uno encuentra el propósito de la vida. Amén. Es muy importante esto, hermano. Gloria a Dios. Otra cosa que tenemos que hacer es hacerlo con amor. Mire lo que dice acá. Hermanos, el amor sea sin fingimiento, es decir, sincero, auténtico. Aborrece lo malo, sigue lo bueno. Ámense unos a otros con amor fraternal. En cuanto a honrar, no envidies, más bien exalta los éxitos del otro hermano o de la otra hermana, prefiriéndose los unos a los otros. Qué lindos dones hay en esta iglesia. Qué lindos hermanos cuando cantan, cuando el otro sirve, cuando el otro llama, cuando el otro... Qué lindo es ver, hermano, la operación de los dones cuando el Espíritu Santo empieza a usar este hermano, esta hermana. Usted realmente dice, wow, yo quisiera algún día tener el don de la hermana o del hermano, pero bueno, no lo tengo, pero voy a tratar de hacerlo mejor con lo que Dios me ha dado. Pero dice, prefiriéndose los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, ¿verdad? Echarle ganas, no perezosos, fervientes en espíritu, sin